Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, bendiciones. Bueno, me gozo de estar nuevamente compartiendo con ustedes la hermosa palabra de Dios, esa bendición que Dios tiene para nosotros, que es a través de su palabra. Quiero comentarles antes de empezar que el tema que voy a tratar muy posiblemente lo haga en 4 videos o en 2, ya que independientemente que es eh, verdades bíblicas y que estamos en el libro del Génesis y que estamos en el eh, tema número 9, este tema es de alguna manera amplio y, y posiblemente lo vaya a estar dividiendo en 4 videos y voy a tratar de ser de alguna manera lo más corto posible, eh, lo más sencillo para ir avanzando y que usted entienda, usted comprenda lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Bueno, hoy yo quiero tocar el número 9, el tema que le puse yo por título, el llamado. El llamado de Dios. Y fíjese que no es cualquier llamado, es el llamado de Dios. Y para comenzar, quisiera poner ante ustedes, ya que lo puse yo ante mi persona, que ante un llamado siempre se tiene que dejar algo para tomar algo. Si me llaman para atender una llamada, tengo que dejar lo que estoy haciendo para ir ante esa llamada. Si me llaman para un trabajo, apliqué para un trabajo y estoy en mi casa y estoy sin hacer nada y me entra esa llamada o ese llamado, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para contestar ese llamado. Y si el llamado es para ir a trabajar, entonces tengo que dejar esa postura de no estar produciendo para ir y atender a aquello que voy a producir. Si me llaman o si el llamado es para ir a algún lugar, tengo que dejar ese lugar donde estoy para ir a otro lugar. Espero que me entienda lo que es o la idea que Dios me estaba permitiendo entender de lo que es eh, el atender un llamado. Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla de muchas maneras y Dios conoce todas, absolutamente todas nuestras necesidades, las situaciones, las que estamos pasando, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y Dios nos habla de muchas maneras. El mismo Padre Celestial nos habla. Otras veces Dios nos habla por medio de mensajeros, nos habla o ha hablado a través de ángeles. Dios mismo ha hablado a través de su Hijo Jesús, a través de Jesucristo, que es la palabra viva. Y hoy en día nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y nos habla con su palabra de verdad. Efectivamente, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es viva y es el Espíritu Santo que siempre nos habla, siempre nos hace ese llamado a través de su palabra y es el Espíritu Santo de Dios que está operando en ese llamado. Y hoy veremos 4 cosas que se requieren para ese llamado o para el llamado de Dios. Y antes de entrar a uno de esos puntos,
quisiera leer la escritura en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, y voy a estar leyendo la versión Vulgata, la Torres Amat, esa Biblia que es muy usada allá en México, esa Biblia grande, de pasta gruesa y de volumen grueso. Esa es la versión que voy a estar leyendo en esta ocasión. Y dice la palabra del Señor en Génesis 12, Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. En el nombre del Señor dice así: y dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Y yo te haré cabeza de una nación grande, y bendecirte he, o te he de bendecir, y ensalzaré tu nombre, y tú serás bendito, o serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y esta es la palabra que me llama la atención y que sobresale en este tema. Dice, y en ti, en uno de tus descendientes, serán benditas todas las naciones. Dios estaba haciéndole un llamado a Abraham. Abraham, que estaba en una ciudad que era llamada Ur de los Caldeos. Y en esa ciudad ya estaba de alguna manera Abraham viviendo, una ciudad grande, una ciudad ya desarrollada, y de alguna manera ahí estaba inmerso, estaba sumergido, era su vida. Abraham estaba ahí metido en sus quehaceres y en todo lo que hacía Abraham, y de ahí Dios le hace el llamado, y el llamado es ven. Si usted nota, le dice Dios ven. Y en este versículo que estábamos leyendo, que me llamó la atención, dice, y en ti, en uno de tus descendientes, serán benditas todas las naciones de la tierra, en uno de tus descendientes. Y bien nosotros sabemos que ese descendiente, esa promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham, era la promesa del Mesías, la promesa del ungido de Dios, la promesa de aquel Salvador que muchos ya sabemos que hoy en día podemos decir que esa palabra se ha cumplido. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham, ven. Abraham vivía en una ciudad, como le decía, que tenía un estilo de vida, tenía un estilo de vida con sus tradiciones, sus celebraciones, un sistema político, un sistema religioso, en el cual allí en Mesopotamia, donde estaba esa ciudad, Ur de los Caldeos, en esos tiempos era una ciudad cosmopolita, una ciudad ya desarrollada, una ciudad muy avanzada. Y ahí era donde vivía Abraham, y le hace Dios este llamado. En una de mis notas me puse yo aquí que podemos aprender nosotros e investigar por diccionarios, por medio de la historia, por medio de enciclopedias, por medio de documentales y muchas otras fuentes, y qué se movía en Ur de los Caldeos, cuál era su estilo de vida, qué hacían, qué creían, y ahí nos podemos dar cuenta a través de investigar, nos podemos dar una idea un poco de dónde estaba llamando Dios a Abraham, ¿sí? Porque Dios estaba llamando
a Abraham a que saliera de su tierra, de su parentela, de su casa, para bendecirle. Y le estaba diciendo, ven. Y ese ven y ese quiero bendecirte es porque Dios no, más bien Abraham no podía ser bendecido porque estaba en ese lugar. No podía ser bendecido, sino que para poder ser bendecido Abraham tenía que obedecer, acudir a este llamado, porque Dios le estaba diciendo, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa y ven a Dios, Dios el Padre de las luces, amén. Esa ciudad tenía donde vivía Abraham, tenía un estilo de vida y tenía un estilo de vida religioso, un estilo de vida estancado, un estilo de vida politeísta, ¿sí? Y esa creencia politeísta tenía dentro de su religiosidad, tenía un grupo de 7 grandes dioses. Y esos eran los dioses de Mesopotamia. Y se completaba ese grupo con 3 que les voy a mencionar aquí, 3 o 4. Primero tenían a Shamash, que es el dios del sol. Allí es donde estaba Abraham, en esa creencia, con su familia, con su parentela, con toda la tierra o la ciudad o los pobladores de esa región que creían en Shamash, el dios del sol. Sin, que es para ellos era el dios luna. También tenían dentro de este grupo a Ishtar, que es la diosa del amor y de la guerra. Y tenían a Ninhursag, que era la diosa madre. Y en eso se movía, dentro de muchas cosas, la ciudad y la familia, la parentela, todo ese sistema religioso allí en Ur de los Caldeos. Y de ahí es de donde Dios le está haciendo el llamado. Y ellos eran un pueblo, una ciudad, una humanidad que eran politeístas. Y politeísta es que la palabra poli es muchos y teísta es Dios o credo. Tenían la creencia en muchos dioses y tenían estatuillas que vestían, que las adornaban y que las sacaban en procesiones, según lo que investigué yo. Y por eso es que Dios le hace el llamado de ven. ¿Por qué? Porque Dios no podía, el Dios único, el Dios de Israel que hoy conocemos, el Dios creador de todo, el Dios que es santo, ¿sí? El único Dios verdadero, le estaba haciendo este llamado a Abraham. Y el llamado o el salir, el llamado, tiene que ver con desprenderte. Tiene que ver con deslígate, cortar, con tomar una decisión. Eso tiene que ver con el salir, atendiendo este llamado. Y ese salir, o ese desprenderse era un salir a la luz, porque bien sabemos que Dios es luz. Y Abraham estaba en una situación donde que no podía ser bendecido y Dios le estaba diciendo, ven, sal, te quiero bendecir, pero ven a mí porque yo soy luz y solamente en la luz
te puedo bendecir. Solamente si tú sales de ese lugar, de esa situación, de esa área y te determinas en tu corazón, es que yo te puedo bendecir. Y entonces Dios lo que estaba haciendo era una invitación a salir. 4 cosas que se requieren para el llamado de Dios. Voy a mencionar el primer requerimiento. Y el primer requerimiento que veo yo en la palabra de Dios es la obediencia. La obediencia al llamado. Abraham obedeció. A Abraham se le presentó esa invitación y él obedeció. Y obedeció para ser bendecido por medio de esa promesa. Abraham tenía su llamado, Abraham tuvo su llamado. Y déjame decirte que tú y yo tenemos el llamado, tenemos ese llamado. Toda la humanidad tiene un llamado que el Espíritu Santo de Dios hoy en día, a través de su palabra, a través de predicadores, a través de leer la Biblia, a través de este video, Dios, perdón, nos está llamando. ¿Y a qué nos está llamando? Nos está llamando a ir a Cristo, a esa promesa que a Abraham le dio, ¿sí? De que Dios bendeciría a las naciones por medio de uno de sus descendientes. Pues ahora ese descendiente ya nació. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahí en ese linaje que nosotros conocemos, que hace 2000 años nació, un poco más de 2000 años, nació Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios. Es a través de Él que el Señor nos quiere bendecir. Y para poder bendecirnos es que tenemos que ir a Él. Y para ir a Él tenemos que salir de donde estamos. Quiero avanzar, dice, implica para el que quiere ser cristiano, implica esa palabra de salir. Yo no sé dónde tú que miras este video te has metido. Yo no sé dónde estás. Yo no sé si te encuentras en una situación de pecado, en una situación de acomodo, en una situación de estancamiento. En la situación en la que estamos, cada quien la sabemos, ¿sí? Y el llamado es a salir, ¿sí? Salir de ese lugar implica tomar una decisión, ¿sí? Y también es dejar vicios, dejar malos hábitos, dejar como este pañuelo que tengo aquí, ¿sí? Si este pañuelo me está haciendo mal, yo tengo que dejar esas cosas y solamente soltándome, ¿sí? De aquello puedo salir, puedo avanzar, ¿sí? Si usted está, por decir, sujetado, agarrado al pecado, si usted o yo estamos agarrados a un acomodamiento, si estamos usted y yo bien abrazados, tenemos que dejar para poder tomar acción a ese llamado de Dios. Tenemos que cortar, muchas de las veces tenemos que cortar como se corta con unas tijeras, como se corta con un cuchillo. Cortar es relaciones, cortar situaciones, cortar qué sé yo, pero tenemos que cortar, usted sabe su vida. Y eso es lo que implica al que quiere ser cristiano, al que quiere atender ese llamado, tenemos que salir
de donde tenemos que salir, dejar, cortar, tenemos que desligarnos, tenemos que romper, ¿sí? ¿Sí? Y todo esto es una decisión, una determinación voluntaria para ir a la bendición. Ay, disculpe usted que en este lugar hace un poquito de calor y también es una responsabilidad que estamos aquí compartiendo de la palabra del Señor y lo hacemos eh, eh, con toda responsabilidad. Entonces avanzo. Obediencia es el sal de este mundo y sus prácticas. El cortar esas relaciones de pecado, desligarnos de ese pecado o de esos lugares, salir de esos lugares de tinieblas y todo aquello que se mueve en este mundo. A veces es bien difícil tocar puntos, situaciones, lugares, porque mucha gente se ofende porque uno menciona antros, uno menciona lugares de perdición y la gente se siente atacada y entiendo porque siempre el alcohol en una llaga siempre va a arder, siempre la verdad va a incomodar. Entonces vamos a tratar de no tocar muchos esos temas y más bien usted conoce su vida, usted conoce a dónde va, usted conoce su necesidad y esperamos que sea el Espíritu Santo que le hace ese llamado y que también el Espíritu Santo es el que le dice el por qué y de dónde es que usted tiene que salir. Amén. Entonces, yo aquí me puse Betel. Betel quiere decir casa de él, casa de luz, ¿sí? Y lo menciono para que usted vea lo que vamos a ir leyendo ya casi para avanzar a medio mensaje. Dice, estamos en Génesis 12, Génesis capítulo 12, versículo 4 al 9 vamos a leer, parece. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjese, Dios no le importan las edades. Si usted tiene 13, 14, 15, 20 años, Dios le hace el llamado. Y si a lo mejor usted se encuentra en una edad ya madura donde dice yo tengo 60, 70 años, Dios le hace el llamado. Dios, mientras tengamos vida, el llamado de Dios a su bendición, a su misericordia, está ahí para nosotros para atender. Amén. Dice, cuando salió de Aram, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Sí? ¿Qué es obediencia? Le decía yo. Obediencia es tomar una decisión. Tomar una decisión para salir del mundo de pecado, del mundo donde vivimos. Esa es una realidad, una verdad. Y avanzar por la bendición.
Y una nota que yo me ponía aquí, que obediencia no es que ya cumplo los mandamientos, no es que ya me bauticé o ya me bautizaron. Eso no es la obediencia. Creo en un Dios o creo en Dios. Eso no es estar en el camino de la obediencia. ¿Y por qué no? Cuando se vive en una tierra con una parentela o en la casa de tu padre, armonizando y avalando los convivios de borracheras, música mundana, un hablar lleno de malas palabras, un sinnúmero de ídolos, pues no se ha obedecido al llamado de Dios de salir para ser bendecido. Estamos todavía con prácticas, estamos con una vida que, que nos ata, que nos amarra, que estamos bien adheridos a esa vida y no hemos salido, entonces no podemos ser bendecidos, ¿sí? En ese lugar que estamos, sino que para poder ser bendecidos tenemos que salir de esa condición, de esas situaciones e ir, al Dios vivo, ir al Padre Celestial, ir a Cristo Jesús. Y para eso se tiene que tomar una decisión. El llamado de Dios es para disponer el corazón, ¿sí? El llamado que yo me imagino que cuando Abraham escuchó la voz de Dios, lo primero que fue impactado fue su corazón. Y algo pasó en el corazón de Abraham para poder dar ese paso. Hoy en día algo pasa en el corazón del hombre ante el llamado de Dios. Y eso que acontece en el corazón del hombre, eso es lo que va a tener como consecuencia el salir o no salir. Tiene que ver el corazón, el centro de nuestras vidas. Ahí hay algo. El llamado de Dios es para disponer el corazón, ese deseo de salir, disponernos a acudir al llamado. Si no hay ese toque de Dios en nuestros corazones, tampoco habrá una decisión o determinación para obedecer. Dios es el que pone el querer y el hacer. Nada podemos hacer si Dios no toca nuestro corazón, si no es Dios el que nos hace el llamado, ¿sí? Y por último quisiera comentarles, espero estarme explicando en este pensamiento, en este mensaje, así como en el servicio oculto a Dios se tienen dos alas como de paloma, dos alas que son en el culto de Dios la alabanza y la predicación para poder elevarnos o avanzar en Dios, pues así también la obediencia tiene dos alas, la obediencia tiene dos alas. Y estas dos alas es el querer, o sea, el desearlo, y el hacer, que es ejecutarlo, ¿sí? Si por decir mi padre me dice por allá lejos en el estacionamiento o en su cuarto mi padre me gritara o me hablara o me hiciera el llamado y me dijera, hijo, ven, ayúdame a bajar la despensa o ven, ayúdame a hacer cualquier cosa y me hace el llamado, ven. Lo primero que tengo que ver es que tengo que querer, hay un querer, ¿sí? En ese llamado, ¿sí? Quiero y lo hago, ¿sí? Porque si no quiero, no voy a ir. No voy a ir, aunque sea mi padre, aunque sea quien sea, no quiero y no voy. Inclusive podemos ver que
que cuando no se quiere decimos al Padre, estoy cansado, ahorita voy. No queremos, pero cuando está el llamado y queremos y sentimos el querer instantáneo, queremos y lo segundo que hacemos es, ya voy, ¿sí? O sea, ahí está el querer y el hacer. Ese ya voy, esa declaración de ya voy, es que ya quise y ya voy a accionar. Entonces, la obediencia tiene dos alas, que es el querer y el hacer, ¿sí? Yo me puse aquí una nota, se lo vuelvo a repetir. Así también la obediencia tiene dos alas, el querer, que es el desearlo, y el hacer, que es ejecutarlo, declararlo, ¿sí? El querer, el desear, el determinar, el tomar la decisión, ¿sí? Se tiene internamente en el corazón. Tal vez tú nunca has escuchado el llamado de Dios. Puede ser que nunca has escuchado el llamado de Dios, pero déjame decirte que en este día, en esta tarde o en esta noche, si es que estás viendo el video ya más tarde, y tal vez nunca has escuchado el llamado de Dios, déjame decirte que hay un llamado para tu vida. Y es un llamado de Dios, y es un llamado por medio del Espíritu Santo, a que salgas. Tal vez estás muy ligado, muy agarrado, muy aferrado a tus tiempos, a tus trabajos, a tus deportes, cualquier situación, ¿sí? Tú conoces tu vida, pero déjame decirte que independientemente de cuál sea tu vida, cuál sea tu necesidad, Dios te está haciendo ese llamado, ¿sí? Y tal vez a lo mejor estás escuchando el llamado y no tienes ese deseo, ese querer, ¿sí? Puede ser esa tu situación. Tal vez ya escuchaste el llamado. Tal vez hay alguien aquí que ya haya escuchado el llamado, ¿sí? Y no tiene el querer, no tiene el deseo en su corazón, ¿sí? Tal vez muchos ya hayan acudido al llamado, pero tal vez en ese avanzar, en ese después de haber activado el querer y el hacer y haber dejado esas situaciones desagradables, y tal vez a lo mejor te encuentras caído, te encuentras que regresaste a ese lugar donde no puedes bendecir, donde no puedes ser bendecido, perdón. Tal vez regresaste a eso que no le agrada a Dios. Y tal vez deseas, quieres regresar al camino de Dios y te cuesta porque nuestro corazón le cuesta buscar de Dios. Déjame decirte que ese es el mensaje de hoy, que Dios tiene un llamado para nosotros, sea tu situación que no le conoces, que ya le conoces y avanzaste y caíste, y sabes que Dios es un Dios de oportunidades y nos está costando ese querer regresar, ir al camino de la bendición. Permíteme que oremos juntos en esta tarde para que Dios opere en nuestros corazones. Déjame decirte que yo también estoy necesitado como tú. Yo también tengo un corazón como tú. Y también hay momentos donde, sea que el enemigo, sea que mis afanes de algún deporte, de trabajo, todas las cosas que hay en nuestra vida y que nos inclinamos a hacer esas cosas sabiendo que hay un llamado para la bendición
y tenemos un problema en nuestro corazón, ahí algo está pasando en ese querer, ¿sí? Que a veces queremos, a veces no queremos. Déjame decirte que Dios es el que pone el querer y el hacer. Y me gustaría terminar con este video, que oráramos juntos para con Dios, para que sea que Él en su misericordia toque nuestros corazones. Señor Jesús, primeramente te doy gracias por compartir de la palabra. Y yo te pido perdón y te pido misericordia porque me cuesta en mi corazón activarme en ese querer. A veces hay cansancio, a veces hay distracción, a veces hay estancamiento, a veces hay flojera, pereza, o a veces hay en nosotros, Señor, desinterés, a veces estamos adormecidos. Pero ahí, Señor, como tú eres luz, es por tu misericordia que tu luz penetra, que tu palabra penetra nuestros corazones, y venimos a comprender que hay un llamado de ir hacia ti, de ir a ser bendecidos por ti, Señor. Y nos cuesta, Señor, nos cuesta dejar tantas cosas. Pero yo te vengo rogando, yo te vengo pidiendo, Padre Celestial, que mires el corazón, Señor, y que por medio de la sangre de tu Hijo amado, Señor, perdones, Señor, este corazón de pecado, este corazón de incredulidad, este corazón mediocre, este corazón que le cuesta soltar y avanzar, Señor. Y como dice tu palabra, que tú pones el querer y el hacer, te pido, Señor, que cada uno de nosotros que vemos el video, Señor, te pido yo, Señor, que me has permitido exponer tu palabra, que tú pongas el querer, Señor, en mi corazón, que yo quiera más de ti, Señor, que yo quiera que mi corazón sea como ese fuego que se levanta, que arde, Señor, que sea ese querer de aumento en aumento cada día más, que yo tenga ese querer de avanzar a tu bendición. Toca nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, bendito Rey, a determinarnos en nuestro corazón en ese querer, Señor, que podamos experimentar verdaderamente ese querer, esa primera parte, Señor, de la obediencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esa primera parte para poder dar el segundo paso, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a que comprendamos lo importante de entender por medio de tu Espíritu Santo la condición en la que nos encontramos, la necesidad en la que estamos, pero sobre todo, Señor, el llamado a esa bendición que tú tienes para con nosotros, Señor, por medio de tu Hijo amado, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por tu bondad, gracias porque tú pones el querer y el hacer, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.